Por favor, iniciar la grabación y pasamos con Roberto para que empiece su exposición. Muchas gracias a todos. Roberto, te dejo a cargo. Buenas noches, muchas gracias, Tiziano. Voy a compartir mi pantalla primero. Por favor, me confirman si pueden visualizar la presentación. Sí. Ok, excelente. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches con todos. Gracias por su tiempo, ¿no? por la asistencia. Espero que esta segunda sesión tenga el mismo feedback que la primera. Ahora, tal vez el tema es mucho más a nivel de buenas prácticas, a nivel de estándares, ¿no? De repente la información es un poquito más técnica de lo que pudimos ver en la primera sesión, pero en realidad es muy importante tener conocimiento de ciertos temas de cumplimiento legal, normativo, a nivel de las organizaciones, estándares, buenas prácticas para que de alguna manera nos muestren el panorama, ¿no? general que de alguna manera abarca la seguridad de información y poco a poco pues podamos ir creciendo también internamente en la organización, ¿no? Observando cuáles son las buenas prácticas a nivel internacional y tratando también de mejorar el sistema de seguridad de información que puedan tener ustedes en la compañía. El día de hoy vamos a hablar de la protección y seguridad de los datos y también de la organización. Bueno, para los que no estuvieron en la primera sesión, mi nombre es Roberto Contreras, soy cofundador de una empresa que se llama Cortexperts, ¿no? Es una empresa que está especializada en servicios y soluciones de ciberseguridad. Yo vengo trabajando en seguridad de información desde el año 2008, cuento con las certificaciones más importantes de seguridad de información y ciberseguridad. Vamos a empezar hablando un poco con respecto a la Ley de Protección de Datos Personales. De hecho, esta ley entró en vigencia en nuestro país en el año 2015, ¿no? Inicialmente, lo que se exigía era un registro de bancos de datos personales, que vamos a ir definiendo qué es un banco de datos personal, ¿no? Se le dio un tiempo a las empresas para que puedan de alguna manera alinearse a lo que demandaba la ley. Y pues actualmente hay muchas empresas realmente que no están alineadas como indica la ley, ¿no? Es más, la ley nos indica que debemos cumplir ciertas regulaciones que también vamos a revisar en esta sesión, como la ISO 27001, ¿no? Que de alguna manera existe una norma técnica peruana que se orienta en este estándar, ¿no? Y vamos a ir un poco entrando más en detalles, ¿no? Pero es una ley que en general tiene vigencia desde el año 2015. ¿No? ¿Cuáles son los orígenes de esta ley? Los primeros esfuerzos realmente se dieron en Europa, ¿no? Hubo una resolución de la 509 de la Asamblea del Consejo de Europa, donde tocaban los derechos humanos, ¿no? Y no fue sino hasta el final de la década de los 70 cuando Alemania, Francia, Dinamarca, Austria y Luxemburgo aprobaron leyes nacionales para la protección de datos personales, ¿no? Esto fue a fines de la década de los 70, ¿no? Recién después de más de 30 años, casi 40 años, recién en nuestro país hemos implementado una ley, ¿no? Y de hecho esto marca la gran diferencia que existe hoy en día a nivel de seguridad de información, ¿no? Porque a nivel de países, ¿no? De hecho, Perú siempre está detrás, inclusive de muchos países latinoamericanos en este aspecto, ¿no? Tanto a nivel de seguridad de las organizaciones, tanto a nivel de seguridad del Estado, del país, ¿no? Hablando de datos en sí. Y bueno, Europa son los que de alguna manera identificaron en realidad la importancia de proteger la información, sobre todo los datos personales, y fueron promulgando de alguna manera las primeras leyes que fueron los orígenes para lo que ahora es o representa la Ley de Protección de Datos Personales aquí en nuestro país, ¿no? Entonces, vamos a empezar hablando un poco de qué son los datos personales, ¿no? Los datos personales en realidad
es toda información concerniente o relativa a una personalidad física, ¿no? Que la hace identificada o identificable. Es decir, cualquier información, cualquier dato que de alguna forma podría llegar a, o que una otra persona podría llegar a identificar que se refieren a ti, ¿no? Por ejemplo, puede ser el número de DNI, puede ser el nombre de la persona, pero ni siquiera son necesariamente datos tan directos. Inclusive, como vamos a ir viendo más adelante, alguna, si somos partidarios de alguna religión, eso también viene a ser un dato personal. Si es que padecemos de alguna enfermedad, también es un dato personal y es algo que se debe proteger. Inclusive la fecha de cumpleaños podría ser un dato identificable, ¿no? Que nos podría identificar como tal. Algunos ejemplos de datos personales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el nombre, ¿no?, de la persona, el domicilio. A nivel de datos biométricos, ¿no?, podríamos tener las huellas digitales y, de hecho, en muchas empresas es un dato que se almacena, ¿no?, realmente. Por ejemplo, cuando hay muchos sistemas de asistencia que, que el registro de asistencia está basado básicamente en colocar la huella digital, ¿no? Y a veces estos sistemas de huellas digitales son sistemas a los cuales no se le implementan controles de seguridad. No son sistemas que tienen en Internet muchas vulnerabilidades, las huellas digitales se almacenan en un formato no cifrado. ¿Y eso qué significa? Que si no está cifrado, si alguien tiene acceso al sistema, podría tener acceso a nuestras huellas digitales. Y pues como comprenderán, que las huellas digitales caigan en manos de personas inescrupulosas es muy peligroso, ¿no? Por eso es que a veces vemos también en los bancos, ¿no?, que se hacen estafas, ¿no? Hay estafadores que entran en los bancos y cómo pasan el control de huella digital, porque tienen acceso a esta información, ¿no? Luego estas huellas digitales se llevan a... Hay ciertos, las investigaciones policiales han identificado muchos métodos, ¿no?, que permiten a las personas inescrupulosas generar una huella 3D, una copia de la huella digital en 3D, y así es como se realizan las estafas, ¿no? Por lo tanto, es muy importante, y la ley generalmente lo que busca es cubrir escenarios como ese, de proteger los datos personales de las personas, ¿no? También datos como, por ejemplo, el iris del ojo, ¿no?, el ADN, ¿no? Los datos del ADN también es información que necesita ser protegida, si es que alguna empresa o alguna entidad, alguna institución almacena estos datos, ¿no? Ahora nos ponemos a pensar cómo estará la seguridad de la información actualmente con respecto a los datos de las personas que tienen el virus actualmente, ¿no? Entonces, es información que probablemente muchos ciberdelincuentes van a querer tener acceso, y es un trabajo, pues, muy complejo que tienen las entidades que almacenan este tipo de información, ¿no? También los estados de salud físicos o mentales, ¿no? Y esto, en realidad, es uno de los problemas que son más difíciles de atacar en las empresas, ¿no? ¿Y por qué lo comento? Generalmente las empresas, las organizaciones almacenan o recaban esta información cuando nos hacen exámenes médicos, ¿no? Ahí salen muchos datos, si es que tenemos enfermedades como diabetes, si es que tenemos de repente algún problema mental inclusive, ¿no?, podría reflejarse. Entonces, actualmente las organizaciones manejan toda esa información en físico, ¿no? Y como sabemos, el problema que tiene la información física es que en algunos casos es muy difícil darle la seguridad adecuada, asegurar que nadie o que solo personas autorizadas puedan tener acceso a estos documentos, ¿no? A nivel físico se hace más complejo, deberíamos tener gabinetes con llave, ¿no? Y eso a veces se hace un poco difícil de mantener en el tiempo, ¿no? Pero al fin y al cabo la información física también es algo que está amparado por la ley, ¿no? Información patrimonial, ¿no?, de las personas, los bienes que pudieran tener, como comentaba, las ideologías, ¿no?, religión, la preferencia sexual, etcétera. No son datos que tienen que protegerse a todo nivel, no a nivel físico. Si es que se almacena en un servidor, esa información debería estar adecuadamente asegurada con
con controles de cifrado, que es lo que exige la ley, pero en realidad la mayoría de empresas no cifran esa información. Entonces estamos todavía en una evolución, el Ministerio de Justicia está viendo cómo pues llegar a un nivel intermedio, no dejar que los controles se cumplan, pero tampoco se está dando cuenta que a veces es complicado exigir a las empresas que cubran todo lo que indica la ley, pero tenemos que ir elevando el nivel poco a poco. ¿Para qué sirven los datos personales? ¿No? Básicamente los datos personales son necesarios, ¿no?, para que un individuo pueda interactuar con otros, ¿no?, o con una o más organizaciones. Y pues definitivamente sin que sea confundido con el resto, ¿no?, de la colectividad. Y asimismo también para que pueda cumplir con lo que disponen las leyes, ¿no? Siempre tenemos que identificarnos para hacer cualquier trámite o cuando queremos solicitar inclusive un servicio de internet, siempre nos van a solicitar datos personales. Cuando vamos a comprar un producto, nos piden nuestro nombre, nuestro DNI para que quede un registro en las bases de datos. Y el tema es que cada vez que nosotros entregamos un dato, ¿no?, siempre debemos preocuparnos o exigir en realidad a que las empresas cumplan la ley. Y, por ejemplo, si una empresa nos pide un dato y en ningún momento nos hace firmar un consentimiento, o al menos el contrato en el que estamos firmando no nos están indicando o no hay una cláusula que diga usted da consentimiento del uso de los datos, si no hay eso, estaríamos incumpliendo la ley. Y también sería una falta por parte de nosotros por desconocer la ley de nuestro país, y no exigir a las empresas pues de que hagan firmar el consentimiento. No necesariamente tiene que ser un consentimiento en papel físico, ¿no? Puede ser algo como, inclusive como tiene Facebook. Nosotros cuando creamos una cuenta de red social, ya sea Facebook, Instagram, entre todos las cláusulas que están en el contrato que supuestamente firmamos, o que firmamos con un clic, ¿no? Ahí se indica que ellos pueden inclusive, ¿no?, tratar nuestros datos. Nosotros les damos el consentimiento de que traten nuestros datos, de que los compartan, ¿no? Facebook, como saben, es un grupo de empresas y entre ellas se comparten mucha información y deben pedirnos autorización para hacer ello, ¿no? Entonces, cuando ustedes los llamen también por teléfono, ¿no?, y les digan, sí, tenemos una promoción para usted, ¿no?, tenemos que preguntar, ¿y cómo han obtenido mis datos, ¿no? ¿Qué empresa le ha dado mis datos? Y si le están diciendo el nombre de una empresa con la que ustedes no han tenido ningún vínculo, pues ahí hay un problema, ¿no? Y ustedes inclusive podrían ir al Ministerio de Justicia, pues, y de repente solicitar apoyo para que tomen ciertas acciones contra dicha organización. ¿Por qué debemos proteger los datos personales, ¿no?, a fin de equilibrar fuerzas en realidad entre un individuo y las organizaciones, ¿no? A veces las mismas personas también veíamos, en realidad, y es algo que también antes de que exista esa ley era algo que yo sentía, ¿no? Cada vez que iba a alguna entidad, ¿no?, le damos nuestros datos y al final miles de empresas nos empiezan a llamar, miles de empresas, miles de personas, miles de trabajadores que trabajan en esas empresas tienen acceso a nuestro nombre, inclusive a nuestra foto, nuestra dirección, y eso evidentemente es muy peligroso, ¿no? Y básicamente lo que acá se busca es equilibrar fuerzas, ¿no? Que las empresas en realidad no tengan el control absoluto y que puedan utilizar nuestros datos a discreción, y que pues si van a utilizar nuestros datos lo hagan de manera segura, ¿no? Que al menos inviertan a nivel de recursos humanos, a nivel de tecnología, ¿no? Para que pues ellos puedan asegurar que nuestros datos no van a quedar expuestos en algún momento. Ahora, si una empresa nos damos cuenta que incumple la ley de alguna forma, nosotros podríamos ir, ¿no?, al Ministerio de Justicia y solicitar apoyo, como les dije, ¿no? Y creo que las personas no tienen este entendimiento. Yo he visto, por ejemplo, en las noticias, ¿no?, donde pues se ha manifestado con evidencias de que algunos bancos o las bases de datos de algunos bancos han estado publicadas en Internet. Pero cuando hemos ido a consultar al Ministerio de Justicia si alguna persona había ido a reclamar o a tomar alguna acción legal contra esa situación, muy pocas lo han hecho.
¿no? Es porque hay un desconocimiento. Y es muy importante que conozcamos nuestras leyes y también, de alguna manera, saber en qué nos benefician, ¿no? Ahora, tener en cuenta, ¿no? Los datos personales siempre son nuestros, ¿no? A veces es necesario presionarlos a otros, ¿no? Otras organizaciones, de repente para hacer un trámite, como decimos, o comprar un producto, o contratar un servicio. Entonces, es algo que no se puede evitar, ¿no? No podemos evitar no podemos evitar dar nuestros datos. De hecho, si no los damos, evidentemente no podríamos convivir en esta sociedad. ¿Quién recaba datos personales? Como hemos comentado, ¿no? A nivel particular, están los médicos, los bancos, hoteles, restaurantes, tiendas de autoservicio, ¿no? Empresas de telefonía móvil, servicios de internet, farmacias, aseguradoras, transporte aéreo y terrestre, clubes deportivos, escuelas, etcétera, ¿no? Todas estas empresas, todas estas empresas que hemos mencionado, están obligadas a cumplir con esta ley. Entonces, cada vez que interactuemos con alguna de ellas, tenemos que asegurarnos de que es una organización que está cumpliendo con esta ley, que tiene controles de seguridad. De lo contrario, podemos meternos o podemos tener ciertas consecuencias, ¿no? Por eso es que se hacen estafas en los bancos, porque tienen copias de nuestros DNIs. Hay también agencias de viaje, ¿no? Aseguradoras que sacan copia de las tarjetas, ¿no? En papel. Eso es demasiado peligroso, ¿no? ¿Quiénes tienen acceso a esos documentos? Y a veces son documentos que los tienen ahí en el escritorio, porque en cualquier momento alguna persona podría tener acceso a esos datos. De hecho, las tarjetas de toda información financiera también es considerada un dato personal, ¿no? No de repente de primer nivel, ¿no? De un nivel inferior, pero al final es un dato parado por la ley también. ¿Quién más los recaba? Entidades públicas, dependencias del gobierno estatal y municipal, tribunales, fiscalías, ¿no? Institutos electorales, hospitales públicos, centros de salud, tesorerías y escuelas públicas, ¿no? Al final, a nivel del Estado, también cada vez que hacemos alguna solicitud, algún trámite, siempre manipulan nuestros datos personales. Ahora, también lo hablábamos en la primera sesión, ¿no? En el momento en que esta web de los bonos, ¿no? Esta web que fue hackeada, ¿no? Esta web del gobierno donde los ciudadanos podían solicitar el cobro del bono, manejaba muchos datos personales y creo que ha sido pues, de evidencia, ¿no? A nivel nacional pues, de que en muchas instituciones, entidades del Estado, realmente la seguridad es prácticamente nula, ¿no? Eso es algo que realmente es algo en lo que tenemos que trabajar mucho. Yo tengo trabajando en seguridad casi 12 años y he vivido experiencias que probablemente no creerían con entidades del Estado, ¿no? Por ejemplo, en algunas donde los centros de datos de una entidad que en realidad tiene los datos personales prácticamente de todos los ciudadanos del país, era un centro de datos que ni siquiera tenía una llave para el acceso, ¿no? Entonces, eh, también he tratado con empresas, entidades del Estado, donde Anonymous les había dicho, los vamos a atacar en tal fecha y en tal hora. Y lo único que podían hacer era apagar el servidor, desconectarlo de Internet, en el momento que Anonymous los iba a atacar. Y evidentemente eso pues, refleja que el nivel de seguridad en general, ¿no? del país tiene que mejorar muchísimo, ¿no? Ahora, no todo es malo que aparezca esta ley, que las empresas ya se sientan obligadas a contratar a un oficial de seguridad, un oficial de datos personales, eso es bastante bueno, ¿no? De hecho, en los últimos años he visto una cantidad muy alta de ofertas laborales de oficiales de seguridad, oficiales de datos personales, y eso es muy bueno, ¿no? Antes, realmente, cuando yo empecé a trabajar en esto, encontrar una oportunidad laboral en seguridad era bastante complicado, no se solicitaba mucho, ¿no? Y esto era porque la exigencia era mínima antes, bueno, hace algunos años. Otro concepto importante que debemos tratar, conocer,
tiene que ver con los derechos ARCO, ¿no? Básicamente, la ley otorga a nosotros, a las personas naturales, quienes somos los titulares de los datos, ¿no? Ciertos derechos, ¿no? El derecho de acceso, ¿no? El derecho de rectificar y cancelar nuestra información personal, ¿no? Que está en posesión de terceros. Así como también podríamos oponernos a su uso, ¿no? Todos estos derechos se les conoce como los derechos ARCO, ¿no? Que básicamente representan las iniciales de, pues, los 4 derechos que tenemos embebidos aquí. Vamos a hablar un poco de cada uno de ellos, ¿no? El derecho de acceso, ¿no? Básicamente los titulares de los datos personales tienen derecho de acceder a esa información, ¿no? Que está en posesión, pues, de alguna organización o entidad tercera, a fin de conocer cuál es y el estado en que se encuentra, es decir, si es correcta y actualizada, o para conocer para qué fines se utiliza, ¿no? Entonces, y esto sucedía anteriormente, ¿no? Actualmente una empresa no se puede negar a entregar la información actual de los datos personales de un ciudadano. Es más, un ciudadano podría ir a una organización y decirle: por favor, entrégame todos los datos personales que tienes o que están relacionados a mi persona, ¿no? Si la empresa entrega la información y el ciudadano descubre que la empresa no ha sido transparente y no le ha entregado todos los datos que tiene de su persona, ella podría iniciar una demanda, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso, no tanto a nivel como persona natural, tenemos que tener conocimiento de estos temas y también como empresa, ¿no? Porque al final se producen muchas multas. De hecho, una de las primeras multas que yo vi que pusieron por este tema fue en un banco, ¿no? Cuando un cliente estaba en una agencia, ¿no? Y fue a pedir básicamente que borren todos sus datos de esta entidad financiera porque ya no tenía ningún vínculo con ellos, ¿no? Ya no tenía ninguna deuda con ellos, no tenía ningún tipo de préstamo, ya había cerrado todas sus cuentas y quería, pues, básicamente que eliminen sus datos. La cajera le dijo que eso era imposible, ¿no? Entonces, esta persona, con mucho conocimiento de la ley, fue al Ministerio de Justicia y al final a esta empresa le terminaron poniendo una multa de más o menos 20 UITs. El derecho también de rectificar, ¿no? Los titulares de datos personales tienen derecho a rectificar su información personal, ¿no? Cuando ésta resulte ser incompleta o inexacta, ¿no? Es decir, si pues ya no somos, de repente, no estamos solteros y ahora somos casados, podríamos decirle a la RENIEC, tenemos todo el derecho de rectificar esos datos, ¿no? Nadie puede negarnos a decir que no, esto no se puede actualizar, ¿no? Derecho de cancelación, ¿no? Los titulares de datos personales pueden solicitar que se cancelen, es decir, se eliminen sus datos personales cuando consideren que no están siendo utilizados o tratados conforme a las obligaciones, ¿no? Y deberes que tiene el responsable. Y esto es un derecho que tenemos. Si nosotros identificamos, ¿no? Por ejemplo, con las llamadas, ¿no? Si nos enteramos que una empresa está compartiendo nuestros datos sin que nosotros le hayamos dado autorización, o que una empresa tiene nuestros datos sin haberlo pedido por una forma legal o directamente con nosotros, también podríamos tomar ciertas represalias. El derecho de oposición, ¿no? Que es el último, ¿no? Los titulares de los datos personales tienen derecho a oponerse al uso de su información personal o exigir el cese del mismo, ¿no? Ya sea por una causa legítima, ¿no? Sea necesario para el uso de datos personales a fin de evitar un daño a su persona, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? He visto casos donde personas se han opuesto a que, por ejemplo, la organización manipule información como una enfermedad, ¿no? Por ejemplo, a una persona que tenga SIDA dentro de la organización, ¿no? Y esta persona puede oponerse a que ese dato sea manipulado, almacenado por la organización, si esa persona lo desea o lo requiere, ¿no? O también cuando no quieran que su información personal sea utilizada por ciertos fines o por ciertas personas, empresas, negocios, asociaciones o cualquier tercero, ¿no? Es decir, si nosotros estamos abriendo una cuenta bancaria, ¿no? Y en el contrato que nos están dando se indica que van a compartir la información con alguna empresa que no es de nuestro agrado o que de alguna manera o por alguna razón no queremos que se les entregue nuestra información,
obviamente también podemos oponernos. Ahora, esto es algo muy importante. Muchas veces se cree, ¿no?, de que la seguridad de información, ¿no?, la seguridad inclusive de los datos personales, ¿no?, porque nosotros en nuestra consultora hemos tenido muchas oportunidades en las cuales hemos podido adecuar a las organizaciones en todos los requerimientos que tiene la ley, ¿no? Hemos tenido muchas ocasiones cuando nos hemos topado con empresas donde hay una creencia de que esto es un tema de tecnología, del equipo de tecnología e información, y no es así. Lo mismo el tema de seguridad de información en general. No es un tema de tecnología, ¿no? Esto va mucho más allá. Esto es un tema transversal a la organización. Y tampoco es un trabajo o un proyecto que necesariamente lo tenga que ver un oficial de seguridad de información. En realidad yo creería que esto es más algo que debería liderar, no sé, una parte administrativa o una parte legal en la compañía, ¿no? Porque realmente esto es un proyecto que le pega a todos los departamentos, ¿no? Y a todo nivel, no solo esa tecnología, a nivel de seguridad física, a nivel organizacional, a nivel estructural, ¿no? Probablemente también luego de que una empresa se alinee a la ley, podría suceder que algunos procesos se cambien, ¿no? Modifiquen, ¿no? Porque también parte del trabajo que hay que hacer es analizar si los procesos de alguna manera exponen los datos innecesariamente. Entonces hay procesos que probablemente podrían también desaparecer o modificarse. Entonces, los datos ya sabemos de que no es un tema solamente de tecnología, ¿no? Los datos se almacenan en archivos que pueden ser físicos, ¿no? Los documentos, ¿no? Por ejemplo, hay muchas organizaciones que hasta este año seguían entregando pues las boletas en físico, ¿no? Siguen manejando, ¿no?, procedimientos, normativas en físico, y eso creo que con la tecnología que existe ahora es bastante innecesario. En archivos electrónicos, ¿no?, en bases de datos, CDs, DVDs, USBs, ¿no? Bueno, se menciona un USB en la ley, pero el USB creo que ya es un dispositivo que ya no es necesario en una organización, ¿no? Ahora la tecnología nos permite almacenar información de manera segura en la nube, existen herramientas tecnológicas que almacenan la información de una mejor manera, que ya no hacen tan necesario el uso de USB en una organización. Es más, IBM, ¿no?, que es una de las empresas de tecnología más importantes en el mundo, dentro de su política de seguridad ya prohíbe el uso de USBs. Y no solo por un tema de que ya no sea necesario y que hay tecnología mejor ahora, sino que el USB siempre ha sido uno de los vectores de ataque más sencillos para los atacantes, ¿no? Y sobre todo porque las personas somos muy curiosas, ¿no? Cuando encontramos un USB, ¿qué es lo que hacemos? Básicamente siempre vamos a terminar conectando, ¿no? Ya seamos una buena persona que quiere saber qué hay ahí para devolverlo, o así seamos el otro tipo de persona que quiere quedárselo y probablemente lo querrá borrar o ver qué había netamente para saber de quién era, ¿no? Pero siempre se terminan conectando. Entonces esos dispositivos de alguna manera ya se han prescindido. Y básicamente las empresas están dejando de utilizarlos, ¿no? También tenemos, o sea, la información, los datos personales se archivan, se almacenan en bases de datos, por ejemplo, virtuales, ¿no? Por ejemplo, en Internet tenemos la posibilidad de subir mucha información en Dropbox, ¿no?, en la nube, en los correos electrónicos en nube, como por ejemplo existen estas plataformas Google Drive, OneDrive, y ahí también son discos virtuales, ¿no?, donde se puede subir muchísima información. Muchas empresas no saben esto, ¿no? Muchas empresas siguen teniendo el acceso a Internet sin mucho control, ¿no? Colocan controles a nivel de su correo electrónico local, pero los empleados abren su correo electrónico personal y por ahí se filtra mucha información y nosotros no nos enteramos. Los datos también a nivel de audio y video,
de hecho esto también lo tienen que saber. No sé si se han dado cuenta que ahora cada vez que íbamos, bueno, sobre todo antes de la pandemia, ¿no? Evidentemente ahora ya no podemos salir mucho, pero, por ejemplo, antes cuando íbamos a algún edificio, ¿no? De alguna empresa, había un aviso que decía, eh, estamos grabando, ¿no? Hay una cámara y estamos grabando, ¿no? A veces uno se preguntaban, ¿y por qué tienen que avisar? No es porque quieran exponer de que tienen controles de seguridad, sino que básicamente la ley exige. La ley, eh, la ley siempre busca de que las personas sepan que están usando sus datos y que estén enteradas para que den el consentimiento. Entonces, si hay una organización, ya sea inclusive si vamos a visitar a un amigo en un edificio, ¿no? Deberían avisarnos, debería haber un letrero, algo que diga que están grabando, ¿no? Y si no lo hay y están grabando, yo podría reclamar, ¿no? E ir al Ministerio de Justicia y decir pues que este edificio no está tomando las medidas apropiadas, ¿no? O no está cumpliendo la ley a cabalidad, ¿no? Y otro dato muy importante, ese video que se graba es un dato personal también, ¿no? Probablemente se pueda tener acceso a nuestra voz, a nuestra imagen, ¿no? Y es un dato, se considera un dato personal también. Y de hecho el audio también, ¿no? Por eso es que en muchas organizaciones, ¿no? Sobre todo las que recaban datos personales por teléfono, todas esas comunicaciones, ¿no? Y sobre todo si son llamadas de voz sobre IP, es decir, telefonía por internet, ¿no? Toda esa información tiene que ser resguardada apropiadamente, ¿no? Por eso estos call centers, ¿no? Estas empresas, por ejemplo, como Atento, ¿no? Recaban información de datos personales en cantidades bastante altas, ¿no? Y de hecho están obligadas por ley a que toda esta comunicación sea segura, ¿no? Toda esta comunicación debe ir cifrada con los controles de seguridad. En muchas personas es así, por eso es que el Ministerio de Justicia está poniendo muchísimas multas, sobre todo enfocándose más en las empresas más grandes, ¿no? Bueno, y como ya hemos dicho también, todos los temas de audio netamente también representan, ¿no? Únicamente nuestra voz representa también un dato personal. Vamos a hablar un poco del concepto de bancos de datos personales, ¿no? ¿Qué es un banco de datos? ¿No? Y acá hubo mucha confusión, ¿no? Recuerdo que cuando nosotros empezamos a trabajar por primera vez en alinear la ley de protección, la ley de protección de datos personales a nuestra organización, que en ese momento estábamos trabajando en Pacífico Seguros, ¿no? Había mucha confusión de lo que era un banco de datos personal, ¿no? Un banco de datos personal, primero tenemos que tener claro es que no es una base de datos, ¿no? Las bases de datos son, evidentemente, son archivos de información, pero son de carácter tecnológico, ¿no? En cambio, un banco de datos personal no necesariamente es algo tecnológico, ¿correcto? Como habíamos dicho, los documentos de las boletas de pago, ¿no? Los contratos son documentos físicos, ¿no? Y entonces también esos son datos personales y que las empresas están obligadas a ir al Ministerio de Justicia y registrar esos bancos de datos, ¿no? Si hay una empresa que no ha hecho ese registro actualmente, el Ministerio de Justicia puede ir y multarlas, ¿no? Porque esto debió hacerse, si no me equivoco, en mayo de 2015 aproximadamente. Entonces, hay muchas empresas actualmente que podrían ser multadas por el Ministerio de Justicia. Entonces, es muy importante tener en claro que es un banco de datos netamente, ¿no? Que no es algo tecnológico, ¿no? Y para darles ejemplos, hay bancos de datos que generalmente las empresas tienen sí o sí. El banco de datos de clientes, ¿no? Si tienen información de clientes, eso es un banco de datos. Banco de datos de empleados, ¿no? Banco de datos de planillas, banco de datos de exámenes médicos, banco de datos cámaras de vigilancia, ¿no? Y si tenemos un banco de datos de este tipo, tenemos que escribir o tenemos que llenar un documento por cada uno de estos bancos de datos, ¿no? Entonces, si tenemos 10 bancos de datos, tenemos que ir al Ministerio de Justicia y pagar por el registro de 10 formularios, ¿no? que van a hacer referencia a un banco de datos personal específico.
Entonces, los bancos de datos personales son un conjunto organizado de archivos, ¿no? Registros, ficheros, bases o bancos de datos personales en posesión de los entes públicos, ¿no? Sin importar su modalidad de creación, es decir, no importa si fueron capturados en documentos físicos, ¿no? Por llamada o por encuesta o a través de un sistema. No importa la modalidad de cómo se haya creado o generado ese dato. Es un banco de datos, es un banco de datos personal, ¿no? También el almacenamiento, la organización y acceso, ¿no? Estructurado conforme a criterios específicos relativos a personas físicas, ¿no? Entonces, como ya habíamos venido diciendo, ¿no? Tenemos bancos de datos físicos y también bancos de datos automatizados, ¿no? Los físicos, evidentemente, son los generados en papel físico, y los automatizados se refieren a los que son almacenados en herramientas tecnológicas. Entonces, si estamos llenando una ficha de registro de banco de datos personales y nos aparece la opción de marcar automatizado, tenemos que pensar este tipo de datos se almacena en algún sistema, en alguna base de datos tecnológica. Si es así, tenemos que marcar la parte de automatizado. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, alguna duda respecto a la parte de datos personales. Bueno, si no hay mayores dudas, vamos a pasar al siguiente tema, ¿no? Y es un poco, vamos a definir lo que es un SGCI, ¿no? El SGCI, el SGCI son las siglas que refieren al concepto de Sistema de Gestión de Seguridad de Información, ¿no? Y básicamente los sistemas de gestión de seguridad de información están basados en un estándar internacional. Actualmente existen muchos, ¿no? Pero evidentemente el más importante, el que ha tenido más acogida o el que más han adoptado las organizaciones es evidentemente la ISO 27001, ¿no? Y el SGCI es una metodología que permite establecer políticas, procedimientos, ¿no? Y controles con el objetivo de disminuir los riesgos de seguridad de información en las corporaciones, ¿no? Entonces, nosotros podemos tener un sistema de gestión de seguridad alineado a la ISO 27001 si queremos, o a otros estándares que vamos a ir viendo también durante la presentación, ¿no? Ahora, el sistema de gestión de seguridad de información es un sistema que debe tener establecidas políticas, ¿no? Documentos claros y concisos que indiquen qué es lo que está permitido hacer en la organización y qué no. Asimismo, también procedimientos, ¿no? Que las políticas nos dicen qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se debe hacer. Y los procedimientos nos indican cómo hacer bien las cosas, ¿no? Si un usuario necesitamos crear entra un nuevo empleado y necesitamos crear un nuevo usuario, tiene que haber un procedimiento claro de cómo hacer bien las cosas. Y el procedimiento dirá, este requerimiento de creación de usuario tiene que venir con una aprobación, de repente del gerente del departamento, ¿no? Nos tienen que indicar qué rol va a desempeñar dentro de la organización, esa información que se debe solicitar para que pues el área de control de accesos pueda otorgar, crear los usuarios, darle los permisos que se requieren, ¿no? Eso es algo que tiene que estar presente en esta política, así como muchos controles adicionales, ¿no? Y básicamente también lo que tiene el sistema de gestión de seguridad es los controles como tal, ¿no? ¿Qué es un control? Cualquier salvaguarda, cualquier protección, cualquier solución, cualquier sistema que de alguna forma esté enfocado en proteger la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos. El sistema antivirus es un control. Si es que tenemos un sistema que controle la navegación en Internet de los empleados, también viene a ser un control. Cuando íbamos a la oficina y había un control de acceso, de repente que teníamos que colocar nuestra huella digital o presentar nuestra tarjeta de proximidad, eso también es un control. Entonces, generalmente lo que buscan los sistemas de gestión de seguridad de información es un enfoque basado en riesgos, ¿no? Habíamos hablado un poco de esto en la sesión pasada, ¿no? Pero acá lo vemos un poco más a detalle, ¿no? Donde, ¿qué necesita un sistema de gestión de seguridad para ser exitoso? Primero lo que tenemos que hacer es identificar los activos,
¿no? Y aquí es donde muchas empresas fallamos, ¿no? Los oficiales de seguridad de información, inclusive, cometemos el error de creer, ¿no?, de que la información se almacena solamente en algunos lugares, ¿no? Como por ejemplo, la información de planillas, ¿no?, salarios de los empleados están únicamente en el sistema de planillas, pero eso no es verdad. Esa información puede estar en la laptop de un empleado, puede estar también en la base de datos de una impresora, ¿no? Puede estar, un empleado le puede haber tomado una foto y eso, ahí también está la información. Entonces, es muy importante que se analice bien, que conversemos también con los departamentos de la empresa y preguntemos, ¿no?, qué sistemas utilizan, dónde están guardando la información. Y todo ese trabajo es parte de un análisis de riesgo, ¿no? Y el primer trabajo del análisis de riesgo es identificar los activos. Y no solamente identificarlos, sino también ir categorizándolos, ¿no? Cuáles son críticos, cuáles son de mayor interés para la organización. Una vez que tenemos claro eso, pasamos a identificar las amenazas, ¿no? ¿Y qué buscamos aquí? De alguna manera, identificar cómo ese activo podría ser vulnerado, ¿no? En términos de confidencialidad, integridad y disponibilidad, ¿no? Si es una página web a la que acceden los empleados y queremos proteger la confidencialidad, evidentemente esa página debería tener la posibilidad de que nosotros ingresemos un usuario y contraseña, ¿no?, para identificarnos. Si es posible agregar también un control de, por ejemplo, de un token, ¿no?, un código que nos lleva por el mensaje de texto, muchísimo mejor, ¿no? Y entonces es muy importante que mapeemos las amenazas, ¿no? ¿Quién puede ser una amenaza? Un hacker, ¿no? Anonymous podría ser también una amenaza. Eh, en términos de disponibilidad, es decir, si esta información va a quedar indisponible, ¿no? Podría ser inclusive un terremoto, un apagón, también podría dejar indisponibles algunos sistemas. Entonces, todos esos escenarios de riesgo son escenarios de riesgo que deberíamos mapear. Y evidentemente, implementar controles para que un apagón no interfiera en nuestros procesos de negocio es muy diferente a tratar, por ejemplo, un ataque de un hacker. Entonces es muy importante que mapeemos de manera bastante aterrizada y detallada exactamente cuáles son los escenarios de riesgo y cómo podemos protegernos ante ellos, ¿no? Ahora también lo que debemos mapear es el tema de vulnerabilidades, ¿no? Por un lado mapeamos las amenazas, por un lado las vulnerabilidades. ¿Y esto por qué? Porque nos va a permitir qué tan débil, qué tan expuesto está el activo, ¿no? Evidentemente los hackers siempre van a ser una amenaza, pero si tenemos un sistema que está adecuadamente fortificado, que tiene los datos cifrados, que para acceder se necesita contraseña y un código adicional de seguridad, ¿no?, que tiene instalado no un antivirus, de repente un antivirus de nueva generación, ¿no?, los llamados EDR, que vienen de las siglas en inglés de Endpoint Detection and Response. Entonces, si hay un sistema que está bastante fortificado, probablemente no requiera tanto esfuerzo a nivel de protección. Entonces, es muy importante que podamos validar también las vulnerabilidades para, si es necesario, podamos aplicar controles más robustos, más protecciones. Y básicamente y eso es algo que tenemos que tener claro, el riesgo no se puede eliminar. Siempre va a haber una probabilidad, así sea pequeña. El trabajo de los expertos en seguridad, de los profesionales en seguridad, nuestro trabajo es hacer que esa probabilidad sea la mínima, la menor posible, y que también el impacto sea el menor posible. Nosotros no podemos eliminar el riesgo. Si alguien viene y nos dice, tengo una solución de seguridad que es 100% segura, nos está mintiendo, no nos está estafando. El riesgo no se puede controlar al 100%. Por eso es que vemos, por ejemplo, empresas como Facebook, que ofrecen pago a cualquier persona en el mundo que detecte una vulnerabilidad en sus sistemas, ¿no? E inclusive cada vez que una persona ha detectado vulnerabilidad en su sistema, más allá de pagarles por esa detección, generalmente los terminan contratando también. Entonces, ¿y por qué hace esto Facebook? Porque Facebook tiene controles de seguridad altísimos, ¿no? Pero saben de que son conscientes, ¿no? Están en el nivel de seguridad donde hay esa conciencia de que el 100% de seguridad es imposible. Entonces, una de las salidas que encontraron las empresas fue ofrecer, ¿no?, pagos a personas que detecten las vulnerabilidades y no esperar a que
usuarios inescrupulosos, ¿no? Ciberdelincuentes, saquen provecho de esto, pues, y los impactos sean mucho mayores. Vamos a tocar un poco el tema de la ISO 27001, ¿no? Primero, hablé un poco del sistema de gestión de seguridad para que podamos de alguna manera comprender mejor los conceptos de la ISO 27001, ¿no? Que generalmente es el estándar que todos los sistemas de gestión de seguridad de la mayoría de empresas en el país se utilizan. ¿Qué dominios abarca este estándar ISO 27001? ¿No? Por un lado tenemos la política de seguridad, ¿no? Básicamente aquí están todas las políticas que están relacionadas a seguridad de información, las políticas de control de accesos, la política de respuesta a incidentes, la política de protección de datos personales, la política de privacidad. Son documentos, son las reglas de juego, ¿no? Que de alguna manera se rigen dentro de la organización. Otro punto importantísimo es la organización de la seguridad de la información, ¿no? Que básicamente acá se habla de la estructura. Aquí entran muchos conceptos importantes, ¿no? De hecho, lo que se busca es que dentro de una empresa haya un comité de seguridad donde participen gerentes de administración, gerentes legales, gerentes de tecnología, ¿no? Para que de alguna forma podamos asegurar el alineamiento de las iniciativas de seguridad de información con el negocio, ¿no? Donde todos puedan dar un punto de vista. Que si hay un área de negocio que quiere de repente implementar un sistema, tiene que tratarse en un foro, preguntar a la seguridad, oye, ¿qué opinas de esta iniciativa? ¿Está bien? A nivel legal, ¿qué problemas podemos tener? ¿No? Eso es lo que busca este tipo de comité. Y de hecho la organización de la seguridad es muy importante. También es muy importante saber dónde ubicamos el rol de seguridad de información, ¿no? Muchas veces se hace dentro de un área de TI. Yo tengo muchos años de experiencia en esto y creo que no es la mejor posición. Yo he trabajado también dentro de departamentos de seguridad que han estado reportando a TI y hay muchas situaciones que no son las idóneas, ¿no? Imaginémonos que uno como analista o oficial de seguridad va a reportar una debilidad de alto riesgo de su jefatura o de la persona que es su jefe. Es una posición muy incómoda, ¿no? Y que de alguna manera a veces podría traer ciertos problemas, ¿no? Inclusive esto podría llevar a que al ser el jefe de tecnología al que hay que reportar, eso de alguna manera no se exponga como debería ser y tal vez ese es un problema que se trate de esconder. Entonces, ese tipo de estructuras a veces no son idóneas. Otro dominio importante tiene que ver con la gestión de activos. Ya hemos dicho, es importante mapear todos los activos donde tenemos información que hay que proteger, información sensible, información de datos personales, ¿no? Otro dominio súper importante es la parte de control de accesos. Aquí deben haber muchos controles, ¿no? O sea, no solo desde que nos piden crear una cuenta, sino todo el ciclo de vida, desde la creación, inclusive modificación, desde que una persona cambia de puesto, evidentemente su cuenta debería sufrir ciertos cambios. Ya no deberíamos tener el mismo acceso a la información. Si cuando una persona cambia de puesto no sufre cambios en su acceso, eso refleja de que la organización tiene un nivel de seguridad de control de accesos bajo, ¿no? Porque eso generalmente no es un escenario que se dé, ¿no? Las áreas, los departamentos y los roles tienen necesidades muy diferentes de acceso a información. El dominio de conformidad o de cumplimiento, no, básicamente es un dominio en el cual el profesional de seguridad o las organizaciones tienen que identificar qué exigencias tienen, qué regulaciones, qué normativas deben cumplir. Otro punto importante es la seguridad física, ¿no? Bueno, antes de pandemia, cuando teníamos que ir, por ejemplo, a la empresa o a las oficinas, había muchos controles de seguridad física, ¿no? Probablemente debíamos presentar una tarjeta de proximidad, en algunos casos huella, ¿no? Si somos, por ejemplo, un operador que trabaja en un área crítica, de repente que tenga que ver con el centro de datos, el data center o el centro de datos de la empresa, pues probablemente también tengan mayores exigencias, un código de seguridad para acceder, también colocar su huella digital, etcétera. Entonces, los temas de seguridad son muy importantes. Y la seguridad física. Seguridad de los recursos humanos, acá también hacemos muchísimas cosas que a veces uno dice, oye, pero esto también ve seguridad, y claro que sí, nosotros también tenemos que estar
En algunas organizaciones hacen validaciones, por ejemplo, del background de los empleados, es decir, de los antecedentes, ¿no? Se verifican que recursos humanos estén revisando los antecedentes policiales, penales de las personas que ingresan a la compañía. Eso también es parte de las exigencias que tenemos dentro del dominio de recursos humanos, ¿no? Por eso es que hay muchas áreas de seguridad que hacen este tipo de revisión. La parte de gestión de incidentes de seguridad, cómo responder ante un incidente. Primero, categorizarlos, ¿no? ¿Es un ransomware? ¿Es un virus? ¿No? La forma de respuesta puede ser muy diferente. Si nos está atacando Anonymous, ¿no? Las personas que tenemos que involucrar probablemente no sean las mismas. La parte de gestión de la continuidad del negocio, donde acá se implementan todos los controles necesarios para que los procesos de negocio críticos nunca paren. Eso es lo que se busca, ¿no? Entonces, por eso es que hay empresas que tienen un centro de datos principal, otro centro de datos alternativo, porque hay negocios, hay procesos que no pueden parar, ¿no? No tienen la posibilidad o no pueden darse el lujo de detenerse, ¿no? Ya sea eh, por temas pues de rentabilidad o de ingresos económicos, sino porque las exigencias de su negocio no lo permiten, porque si no lo hacen o si su proceso para, la SBS puede multarlos, ¿no? Y eso es algo que, que no debe suceder. Y también tenemos, por ejemplo, la gestión de comunicaciones y operaciones, y esto sí tiene que ver ya con todos los temas que realiza el área de seguridad, revisiones, controles un poco más técnicos, ¿no? Y esto es muy importante también, el último dominio, adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas. Muchas empresas desarrollan aplicaciones y no tienen una metodología de desarrollo seguro. Y realmente no tener una metodología de desarrollo seguro es un problema muy grande, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente detectamos las vulnerabilidades, ¿no? Nosotros desarrollamos como creemos que debemos desarrollar, el producto está terminado, y luego, de repente por una exigencia de algún negocio o de algún cliente específico, ¿no? Que es un cliente de repente de una entidad financiera, y nuestro sistema tiene que pasar por un ethical hacking, por ejemplo, y al final se encuentran un montón de vulnerabilidades. Entonces, corregir, o sea, hacer el regreso, regresar hacia atrás y corregir todas las vulnerabilidades puede extender mucho tiempo los proyectos. Al final, esto también de repente involucra que contratemos más personas o que implementemos o que tengamos que invertir en soluciones de seguridad, y esto al final es más costoso. Si hubiéramos visto la seguridad desde un principio, los resultados van a ser mucho más favorables. Y esto es una regla. La seguridad se tiene que ver desde el principio, no desde que ya empiezo a desarrollar, sino desde antes, desde el business case, desde que está el requerimiento de negocio. Desde ahí tenemos que ver si hay una afectación en la seguridad. Eso es lo que indica el estándar ISO 27001. Entonces, ¿qué nos brinda el implementar un sistema de gestión de seguridad basado en ISO 27001? Nos permite mitigar, reducir los riesgos, incrementar el nivel de seguridad definitivamente. Mejoramos la competitividad en el mercado también, porque si nosotros tenemos mejor seguridad que en otros bancos, en algún momento nos va a favorecer. De hecho, hay empresas que han sufrido ataques de seguridad, bancos que han sufrido ataques de seguridad, y hay clientes que han dicho, me da miedo, me preocupa, me da inseguridad trabajar mis datos con este banco, y cambian de entidad financiera. Ahorro de costos, es definitivo. Siempre tratar la seguridad desde un principio va a ser más atractivo económicamente, por así decirlo, ¿no? Es como cuando a nivel, por ejemplo, de una enfermedad, ¿no? Una enfermedad natural. Siempre va a ser más económico tratarla desde un inicio. Cuando ya la enfermedad está muy avanzada, probablemente sea más costoso. Y lo mismo sucede en el tema de salud o seguridad cibernética. Tener un buen nivel de seguridad mejora la imagen definitivamente, ¿no? Y también nos permite tener cumplimiento, compliance con las legislaciones vigentes, con las normativas vigentes. En seguridad de información, ¿no? Y sobre todo en la ISO 27001 se hablan de muchos controles, ¿no? ¿Y qué es un control? Un control es lo que permite garantizar
que cada aspecto, ¿no?, que se valoró con un cierto riesgo queda cubierto y auditable. Es decir, implementamos un control, ¿no? Este control nos va a permitir cubrirnos, ¿no?, de repente prevenir que suceda algún escenario de riesgo que hemos mapeado, o más que nada reducir las probabilidades y mitigar el impacto si es que ese escenario de riesgo sucede. Y entonces controles, tenemos muchísimas categorías, tenemos controles de acceso, ¿no? Ya hemos hablado del usuario y del password, controles de red, por ejemplo, tenemos controles, por eso que tenemos controles como el firewall en las organizaciones, algunos tenemos también detectores de intrusos, ¿no? Son controles de red que son necesarios. Controles de los sistemas, ¿no?, a nivel de aplicaciones. Cifrar los datos es un control a nivel de aplicación. Cuando colocamos el certificado de seguridad, ¿no?, en una aplicación web para que los datos se envíen de manera segura, es un control de seguridad, ¿no? Controles de business continuity, ¿no? Por ejemplo, hay empresas que ya teniendo conocimiento del problema que está trayendo el ransomware. De hecho, hoy día en la mañana nos llama un cliente muy preocupado y nos dice de que todas sus máquinas están secuestradas, ¿no? Hay un nuevo ransomware que está atacando a las organizaciones, ¿no? Y generalmente, ¿por qué los atacan los ransomware? Porque lo único que tienen para protegerse es antivirus, ¿no? Y un antivirus realmente hoy en día, no quiero decir que no sea necesario, pero no cumple con todas las necesidades o funcionalidades técnicas para cubrirte con ataques avanzados, ¿no? Y sobre todo porque el antivirus no es un sistema inteligente. Siempre tiene que tener una copia del virus para poder detectarlo. Si no tiene la copia, eh, no puede hacer nada. Y evidentemente las nuevas amenazas no tienen una copia, y ahí viene el problema, ¿no? Tenemos que protegernos más con soluciones que trabajen en base a comportamiento anómalo, ¿no? Entonces, volviendo al tema de Business Continuity, para protegerse contra el ransomware, muchas empresas hoy en día sacan un backup hacia la nube de todas las máquinas de sus empleados, o al menos de ciertas carpetas, ¿no?, para optimizar de repente espacio, ¿no? Y entonces toda información crítica de los empleados, de las máquinas, las colocan en un directorio específico, y este directorio se manda en una copia a la nube, ¿no? Entonces, si todas las máquinas son infectadas con ransomware, la organización puede dormir tranquila porque tiene una copia en la nube de todos los equipos, ¿no? También a nivel de operaciones, muchas empresas contratan proveedores para que se encarguen de monitorear la red, de monitorear las aplicaciones, de monitorear los servidores, de monitorear el directorio activo, de monitorear el correo, el antivirus, de tal forma que pues, las personas que trabajan dentro de la organización puedan centrarse en innovar, en generar nuevos proyectos y no estar todo el día apagando incendios, ¿no? Entonces, las partes de controles de operaciones también son muy vitales dentro de un sistema de gestión de seguridad. Y también controles físicos, ¿no? Ya hemos hablado de cámaras de vigilancia, el ingreso de huellas digitales, no son controles físicos que existen. ¿Quiénes utilizan la norma ISO 27001? ¿No? La norma es particularmente interesante si la protección de la información es crítica, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, información, en este caso datos personales, datos de tarjetas de crédito, datos de salud, el uso de esta norma se hace mucho más interesante aún. ¿Tú qué otros casos de información crítica? Temas de finanzas, ¿no?, de entidades financieras. Hemos dicho, por ejemplo, los que están en el sector de salud y también de tecnología e información. Es muy eficaz también para organizaciones que gestionan la información por el encargo de otros, ¿no? Y tener en cuenta, una ISO 27001 se puede implementar en cualquier tipo de organización, independientemente del tamaño, del rubro. Siempre es posible implementar esa norma. ¿Qué beneficios nos trae? ¿No? Nos trae el beneficio del establecimiento de una metodología de gestión de la seguridad clara y estructurada, es decir, nos da todas las pautas, los tipos de políticas que deberíamos tener, nos da lineamientos de los controles que deberíamos tener en cada dominio, ¿no? Es muy, a nivel de categorías es muy precisa la ley, ¿no? Ya si nos dice
O sea, nos dice dónde están los problemas, dónde debemos atacar, dónde debemos preocuparnos, ¿no? A veces lo que no nos dice es exactamente qué tipo de tecnología puedo aplicar, ¿no? Y eso ya es un trabajo de los de seguridad, ¿no? Probablemente de investigar qué controles pueden tener, ¿no? Pero en sí, si queremos que la ISO nos diga todo, eso no va a suceder, ¿no? También hay mucho que tenemos que poner en esta parte de los profesionales de seguridad. Asimismo, generalmente la ISO 27001 lo que promueve es que esto sea un trabajo continuo, ¿no? Los riesgos y sus controles son continuamente revisados. Eso es el enfoque también, un enfoque continuo. Tenemos que tener en claro que la seguridad es un trabajo diario, del día a día. No porque compramos una solución, porque compramos un antivirus, ya estamos seguros. Eso es un trabajo continuo. Y también, ¿qué otro beneficio tiene? La imagen de la empresa a nivel internacional, ¿no? Y sobre todo el elemento diferenciador, ¿no? Con respecto a la competencia. Y créanme, yo he visto, tenemos clientes que han sacado ventajas competitivas sobre otros, ¿no? Sobre la competencia, netamente por tener controles de seguridad muy bien implementados. ¿Cuánto demora implementar una ley? Perdón, una ISO 27001? Generalmente tiene una duración entre 6 y 12 meses, dependiendo del tamaño de la organización. Es una norma que generalmente podría implementarse inclusive en menos tiempo, ¿no? Un poco dependiendo del tamaño, pero lo importante de todo esto es, básicamente va a depender un poco también del equipo de seguridad que se tenga, de los controles que ya estén implementados, ¿no? Generalmente es recomendable la ayuda de consultores externos y esto es por un tema de juez y parte, ¿no? A veces es mejor tener también un punto de vista desde afuera y también temas de seguridad informática, ¿no? Derecho de las nuevas tecnologías, protección de datos y sistemas de gestión de seguridad de la información son soluciones que vamos a tener que considerar e implementar como parte de un proyecto de implementación de ISO 27001. Ahora vamos a tocar un tema bastante interesante también, que es uno de los... es más moderno, inclusive, que la ISO 27001, no porque sea mejor, sino que nos empezamos a preocupar en los temas de seguridad a nivel web un poco más tarde, ¿no? Y básicamente OWASP es una institución que hoy en día se dedica a implementar controles de seguridad para todo lo que tiene que ver con páginas web. Entonces, básicamente se enfoca en seguridad de las aplicaciones web, como hemos venido diciendo. Entonces, ¿qué es OWASP? Viene de las siglas del inglés de Open Web Application Security Project, ¿no? Es una organización sin fines de lucro, ¿no? Todos los miembros son voluntarios. De hecho, existe un capítulo de OWASP aquí en Perú, ¿no? Donde se reúnen trimestral, mensualmente, ¿no? Entonces, si hay personas interesadas, pueden informarse un poco y de repente participar de los eventos que organiza este capítulo aquí en Perú. Nos proporciona recursos gratuitos, ¿no? Eso es muy interesante. De hecho, todas las normativas, buenas prácticas de seguridad a nivel de aplicaciones web, es un documento que es gratuito, ¿no? Actualmente OWASP está en la versión 4 y en ese documento nos dice todo lo que debemos probar para que una aplicación web sea segura, ¿no? Ahora, lo ideal es de que nuestras metodologías de desarrollo adopten técnicas o que ya estén pensando en seguridad, ¿no? No esperar a que tenga que llegar un consultor, una experto en seguridad para que los detecte, ¿no? Es muy importante que tengamos en cuenta eso. Entonces, toda la información es gratuita y evidentemente es una institución que tiene pues este apoyo financiero de muchos fabricantes e empresas grandes a nivel internacional. Promueve el desarrollo de software seguro, ¿no? Por eso es que muchas empresas hoy en día están haciendo DevOps, ¿no? Pero en realidad lo que deberían estar haciendo es DevSecOps, es decir, DevOps pero pensando en seguridad, ¿no? Y aquí la diferencia que tiene DevSecOps con lo que veníamos haciendo hace muchos años es de que
ya no podemos parar, es decir, ya no se puede decir paren todo para que seguridad pruebe. Entonces, ¿qué se está haciendo ahora? Tener herramientas automatizadas que detecten de manera automática los problemas de seguridad. ¿No? También está orientada a prestación de servicios orientados a la web, se centra principalmente en el backend, ¿no? En cuestiones de diseños web. Y también es un foro abierto para el debate, ¿no? Las personas que somos miembros de OWASP podemos sugerir cosas, ampliar temas, dar puntos de vista, y evidentemente eso es bastante bueno. De hecho, la mayoría de sistemas hoy en día son web, entonces OWASP cada vez está tomando mayor protagonismo. ¿Qué nos ofrece OWASP? ¿No? Muchas publicaciones, OWASP Top 10, que es lo que vamos a centrarnos un poquito, y más allá también guías de desarrollo seguro, ¿no? Que es la que les iba comentando. ¿No? También tiene desarrollo de nuevos proyectos, ¿no? Nos permite utilizar herramientas para ir evaluando, probando la seguridad de nuestros sistemas, ¿no? Son herramientas que se pueden descargar de manera gratuita. Y también dan becas de investigación, ¿no? Si alguien está interesado en temas de seguridad web, también puede postular alguna beca. No más de $10.000, $100.000 han sido otorgados hasta el día de hoy en becas de investigación, ¿no? Bastante interesante. Entonces, la más importante de las publicaciones, como ya hemos dicho, una de ellas es la Top 10, ¿no? Que vamos a hablar un poquito en la siguiente diapositiva. Después tiene la guía de desarrollo seguro de aplicaciones web y todo lo que tiene que ver con seguridad a nivel de aplicaciones web. Nos pasamos un poquito. Hablando de OWASP Top 10, ¿no? Básicamente lo que es OWASP Top 10 es las 10 vulnerabilidades o fallas de seguridad más importantes. En realidad, OWASP tiene más de 100 fallas de seguridad que sugiere tratar dentro de su guía de pruebas, pero dentro de esta totalidad elige 10 como las más críticas, las fallas que generalmente más comunes a nivel de las aplicaciones web. ¿No? Es una publicación que se actualiza cada año, ¿no? Es decir, cada año se actualiza esa lista de las fallas de seguridad top 10. Generalmente cambia un poco cada año. Y también está dirigida a fallas de aplicaciones en el perímetro externo, ¿no? Es decir, la cara que da la aplicación hacia Internet. ¿No? Es ampliamente aceptada por la industria y de hecho ha colaborado con muchas otras instituciones que brindan publicaciones de seguridad. ¿No? ¿Cuáles son las fallas más importantes? ¿No? Si no nos familiarizamos mucho con estos términos, que probablemente sea así, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la falla de cross-site scripting, ¿no? Y esto es cuando, por ejemplo, las aplicaciones no tienen validaciones en los inputs. Es decir, si nosotros tenemos que ingresar un usuario y una contraseña, no deberíamos estar ingresando, por ejemplo, comandos JavaScript. No son comandos que deberían deshabilitarse. ¿Y por qué se deshabilitan? Porque si nuestra aplicación tiene ciertas vulnerabilidades, estos comandos podrían desencadenar en que nosotros tengamos acceso a información o que nuestros usuarios, ¿no?, de la aplicación puedan verse en situaciones que afecten su seguridad. ¿No? Otra falla muy importante son las fallas que tienen que ver con inyecciones SQL, ¿no? Y estas fallas tienen que ver, por ejemplo, cuando un hacker se roba la base de datos de una página web, generalmente es porque ha sacado provecho de las pocas fallas de validación que tiene el sistema, ¿no? Es decir, existe un lenguaje que se llama lenguaje SQL, ¿no? Que es un lenguaje para que los usuarios puedan comunicarse con las bases de datos. Y si este tipo de lenguaje no está restringido a nivel de los campos de la aplicación web, podría permitir que un hacker pueda tener acceso con la base de datos directa, ¿no? Y solicitar, hacer queries, por ejemplo, de consulta, inclusive también tratar de modificar o borrar la base de datos, ¿no? Entonces, como ven, el OWASP Top 10 son fallas de seguridad a nivel bastante técnico, ¿no? Y adicionalmente tiene otras, ¿no? Por ejemplo, muy importantes, como que tiene que ver con la parte de autenticación y gestión de sesiones, con las cookies, ¿no? Las cookies son hay ciertos IDs de sesión, ¿no? que son IDs de sesión que deberían estar
apropiadamente seguros, ¿no? Si un atacante tiene acceso a esta ID de sesión, podría replicar nuestra sesión en su máquina, ¿no? Y es lo que le hablaba, por ejemplo, en la sesión pasada, ¿no? Esta posibilidad de, cuando estamos conectados en una misma red inalámbrica y poder abrir el Facebook de otra persona, ¿no? Lo que pasa es que esta aplicación saca provecho de esta falla. Lo que busca es tener acceso a ese ID, tratar de utilizarlo y entrar a Facebook como si fueran nosotros, ¿no? Como si fuéramos la víctima. Entonces, es algo que debemos tener bastante en claro. Almacenamiento inseguro, ¿no? Texto claro. ¿Qué significa texto claro? Es información que se guarda tal cual como es, sin aplicarle ningún algoritmo de cifrado, ¿no? Entonces, esto también es una de las fallas más importantes que tienen las aplicaciones. Muy pocas organizaciones entienden que los datos personales, que los datos sensibles hay que cifrarlos, ¿no? Que es una forma importante de protegerlos. Muy pocos entienden eso, por eso es que esa falla también está en el top 10. Comunicaciones inseguras, ¿no? Muchas aplicaciones web utilizando solo HTTP. Cuando una aplicación web está en HTTP y maneja un usuario y contraseña, significa que cualquier persona que está en la red podría tener acceso a ese usuario y contraseña. Y hasta el día de hoy se sigue teniendo aplicaciones en HTTP. A veces, o la justificación que tienen es, pero es una aplicación que usamos en la red interna. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Que los usuarios y contraseñas de los empleados deben ser de conocimiento público, es decir, cualquier persona debería tener acceso a eso. La ley indica que los datos personales tienen que cubrirse, quieren protegerse. De hecho, cuando uno se registra en un sistema, en algún momento debe salir nuestro nombre, nuestro apellido. Entonces, no es correcto indicar eso. Y también restricción de acceso a URLs, ¿no? Y acá hay un caso bastante famoso, ¿no? El caso de... ¿Sí? ¿Perdón? Ok. Creo que hay un micrófono encendido. Bueno, básicamente un caso muy famoso que hubo a nivel de restricción de acceso a URLs es lo que sucedió, por ejemplo, con la página de Teleticket. No sé si recuerdan cuando Perú iba a jugar contra Colombia, hubo mucha demanda de venta, de compra de entradas, perdón, ¿no? Entonces, en la mañana que se iniciaba este proceso de venta de entradas, ¿no? Hubo un caso muy famoso, ¿no? De que muchas personas pudieron bypassear la cola de compra, ¿no? Porque había un link que te podía llevar directo a la compra, ¿no? De hecho nosotros como empresa participamos en incrementar el nivel de seguridad y en investigar el caso, y básicamente lo que pasó fue que un desarrollador dejó una puerta trasera en la aplicación, que utilizando un link específico tú puedas ir directo a comprar. Entonces, probablemente este link se dio a muchos empleados o a muchas personas que tuvieran conocimiento, pues, y bypassaron este tipo de control. Y entonces es una falla de seguridad que también cometen muchas organizaciones. ¿No? La guía de desarrollo seguro de OWASP nos provee una guía base, ¿no? Para el desarrollo web, una introducción general a la seguridad, una introducción a seguridad a nivel de aplicación, y también cubre muchas áreas de interés, ¿no? La parte de arquitectura, autenticación, manejo de sesiones, controles de acceso y autorización, registro de eventos, es decir, a nivel de logs, ¿no? Es decir, todo lo que sucede en una aplicación debe quedar registrado para una posterior investigación. Y también la parte de validación de datos que ya les he venido anticipando, ¿no? Si un input, un campo de entrada, no requiere, por ejemplo, un campo de entrada donde uno tiene que ingresar DNI, ¿para qué tenemos que dejar habilitados letras, caracteres especiales, ¿no? Solo números deberían ingresarse, y eso es parte de la validación de los datos. Otro estándar que vamos a ver rápidamente, que no deberíamos dejar pasar en esta oportunidad, es el estándar CI. Es un estándar que deben conocer. Es un estándar que se encarga de la protección de datos de tarjetas de crédito, y que también abarca ciertos puntos de seguridad específicos, ¿no? Nos pide desarrollar y mantener redes y sistemas seguros. Entonces, lo que buscan aquí es que los datos que se envíen por la red o que se almacenen tienen que estar cifrados, ¿no? Proteger los datos del titular de la tarjeta, ¿no? ¿Y esto qué son los datos? Datos personales, ¿no? Al final,
todos los estándares se enfocan en la protección de los datos casi de la misma forma, pero desde un enfoque particular, ¿no? Mantener un programa de administración de vulnerabilidades. ¿Qué significa esto? Que si una empresa maneja datos de tarjetas, tiene que realizar análisis de vulnerabilidades, ethical hacking, lo que se llaman pruebas de penetración o penetration testing, ¿no? Que es utilizar técnicas que utilizarían los hackers para intentar hackear la empresa. También tenemos que implementar medidas sólidas de control de acceso en los sistemas, ¿no? Supervisar y evaluar las redes con seguridad, lo que les decía, monitorear las redes. Si la organización no tiene tiempo, probablemente tenga que apoyarse con un tercero, pero es importante monitorear las redes. Así como monitoreamos lo que pasa, por ejemplo, en una agencia, ¿no? Donde queríamos observar, si en el caso de que se materialice un robo, para tener evidencias y tratar de detectar quién fue la persona, lo mismo pasa en el mundo digital. Tenemos que registrar todo lo que sucede en los sistemas para una posterior investigación. Y también para detectar si está ocurriendo algo malo con mucha anticipación. Y también nos pide, por ejemplo, al igual que nos pide la ISO 27001, mantener una política de seguridad de información, ¿no? Es muy importante, si no ponemos las reglas de juego claras, qué se puede hacer y qué no desde un principio, pues probablemente el sistema de seguridad no sea lo más óptimo como se requiere. Y por último, esta es una guía, un nuevo framework, ¿no? Que es el framework de NIST, ¿no? Que todavía no hay mucha información en español, pero es importante si estamos hablando de normas para la organización, es muy importante que lo mencionemos, ¿no? Es el primer framework que ya habla de ciberseguridad, ¿no? ISO 27001 hablaba de seguridad de información, pero el Cyber Security Framework de NIST ya nos habla de cybersecurity, y también ataca la seguridad básicamente como la atacaban los otros frameworks, pero enfocándose más en activos digitales, ¿no? Ya no tanto en la parte física, de recursos humanos, sino todo lo que tiene que ver más con TI, ¿no? Y tiene 5 funciones principales, que básicamente también se cubrían en otros estándares, ¿no? Primero, identificar lo que decíamos, identificar dónde está la información sensible, proteger, es decir, implementar controles, salvaguardas, detectar, monitorear los eventos, monitorear los logs, qué está pasando en la red, responder. Esto tiene que ver con la parte de gestión de incidentes, a lo mismo que recover, ¿no? Es decir, si tenemos un evento, esto es gestión de incidentes. Si, por ejemplo, un ransomware entra a la organización, tenemos que contenerlo primero, ¿no? Lo contenemos para que no se expanda en la red, luego tenemos que ver qué daño hizo y tratar de recuperar ese daño. Si un proceso de negocio se afectó, tenemos que recuperarlo, ¿no? Y eso es parte de la gestión de incidentes. Bueno, creo que hemos llegado al fin de la presentación. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Encantado de poder responderla. Hola Roberto, ¿qué tal? Buenas noches con todos. ¿Qué tal? Te saluda César Tello. Roberto, bueno, escuché gran parte de la presentación que mencionaba sobre la norma ISO 27001 y bueno, quería hacerte 2 preguntas, ¿no? Primero, una, si es que actualmente, solo por tema de conocimiento, ¿no? Si actualmente las empresas siguen utilizando la norma técnica peruana que es la 17799. Está haciendo seguimiento, pero me perdí en un momento y no sé si actualmente la sigan usando o es un requisito que definitivamente te pida, ¿no? La norma peruana. Y la segunda pregunta es, para poder iniciar un plan de implementación de la ISO 27001, ¿de qué forma o qué técnicas se pueden utilizar para poder saber en qué situación actual está mi empresa, ¿no? De cara a medidas de seguridad de la información? Ok, a ver, la primera pregunta tenía que ver con la norma técnica peruana. La norma técnica peruana se sigue utilizando, pero básicamente lo que ha hecho la norma técnica peruana es hacer una adaptación de la ISO 27001 en el país, ¿no? Realmente muchas empresas la utilizan,
¿no? Pero generalmente lo que nosotros sugerimos es, si ustedes quieren alinearse a un estándar, más ir con el estándar padre, que es la ISO 27001, ¿no? Porque al final este estándar se va actualizando constantemente y yo creo que no sería muy apropiado confiar necesariamente en la adaptación que han hecho las personas que han elaborado esta norma técnica peruana. Ahora, las empresas más grandes, ¿no? Si ya nos vamos de repente no tanto a un tema de apreciación personal, sino más en la práctica, las instituciones más grandes o los players de seguridad más importantes hoy en día, que podría mencionar algunos como el Banco de Crédito, es una de las empresas que más invierte en seguridad, ellos no se alinean a la norma técnica peruana, se alinean a la ISO 27001. Entonces, nosotros podemos tener la decisión de elegir la que querramos. Como recomendación personal, yo sugiero que sea la ISO 27001, pero al final, por ejemplo, también en la ley de protección de datos personales nos dicen tienes que cumplir con la norma técnica peruana, ¿no? Entonces, de hecho, el Ministerio de Justicia cuando va a auditar y si ve que estás alineado a la ISO 27001, no te exige la norma técnica peruana, porque son conscientes de que la ISO 27001 tiene mucho más reconocimiento. Entonces yo ya creo que probablemente en los próximos años esta norma se vaya descontinuando y también como estamos ya enfrentándonos a un mundo mucho más globalizado, ¿no? Usar una norma técnica peruana hoy en día no tendría mucho sentido. Ahora está el uso de la nube, ¿no? La información de nuestros clientes ya no está solo en el país, está también en la nube de Google, de Azure, entonces, ¿no? Que es la nube de Microsoft. Entonces, creo que más aplica para el mundo de hoy una norma como la ISO 27001. Ahora, tu segunda pregunta era, ¿cómo empezar, no? ¿Cómo empezar a alinear esto? Yo creo que la mejor forma de hacerlo, ¿no? Por un tema de, yo creo que para ahorrar tiempo, ahorrar dinero también, es pedir, solicitar a una empresa, a un tercero, que nos haga una evaluación de la situación actual en base a la norma ISO 27001, ¿no? Que es básicamente como un análisis gap, ¿no? Teniendo esa primera foto, también desde ojos externos, ¿no? Porque a veces hemos estado conviviendo en la empresa probablemente con tantos procesos inseguros, con tantas malas prácticas, que a veces es mejor que un experto nos diga en qué estamos fallando, ¿no? Entonces podemos solicitar un análisis gap respecto a la norma ISO 27001 a un proveedor y él nos va a dar un porcentaje de cumplimiento, ¿no? Entonces, ya con eso podemos saber dónde están nuestras debilidades, dónde tenemos que trabajar más, dónde tenemos que implementar más controles. Y si se quiere, ¿no? Si se quiere llegar hasta allá, que muchas empresas por necesidades de negocio también lo hacen, podemos posteriormente certificar un proceso de la compañía o varios procesos de la compañía respecto a la norma ISO 27001, ¿no? Creo que esa sería la mejor forma de empezar. Muchas gracias, Roberto. No, gracias a ti. Bueno, buenas noches, jóvenes. Antes de dar pase a alguna otra consulta, no quería dejar de recordarles que la sesión que teníamos programada para el viernes ha sido reprogramada para el día lunes a la misma hora. De tal manera de que todos puedan atender algunos compromisos que ya tenían preagendados para ese horario el viernes. También quería aprovechar para comentarles que al finalizar estas sesiones va a haber un examen sobre los conceptos que hemos venido revisando con Roberto. Es un examen sobre los lineamientos, sobre los conceptos de seguridad que han compartido con nosotros. Y
también Cortex Expert nos va a enviar unos certificados de participación para todos, unos certificados electrónicos obviamente, para que todos puedan acreditar su participación en estas charlas. ¿Las PPTs no se van a compartir? ¿Perdón? Sí. Hasta ahora las PPTs no se han compartido. ¿Se pueden compartir? Sí, no te preocupes. Sí, igual las sesiones están grabadas y van a estar disponibles también en el portal de Bol. Muy bien. Si no hay consultas, no se olviden que igual pueden escribirle a Roberto directamente y él nos ofreció poder atender las consultas que puedan generarse a partir de estas sesiones de capacitación. Sí, por supuesto, ahí está mi correo también, lo estoy proyectando en este momento. Muchas gracias, Roberto. A todos les agradezco su participación y los esperamos el próximo lunes a las 7:30. Roberto, muchas gracias y a todos ustedes también, nuevamente. Muchas gracias. Gracias. Por su tiempo. Gracias. Gracias a todos. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.